Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast, en el que tenemos el arrebujado NBA. Estoy grabando en miércoles por la tarde, en Año Nuevo, 1 de enero de 2025. Y empezamos el año en condiciones, como se debe empezar un año, retrasando 2 días el primer episodio de 2025. También es cierto que tiene, como siempre, su explicación y justificación. Este lunes estuve trabajando en el vídeo de Dorian Finney-Smith y su traspaso a Los Ángeles Lakers. Ese vídeo lo publiqué el martes en el canal, que además extraje el audio y lo subí también a Spotify y además plataformas de audio, que ahí, por cierto, todos los que escucháis el podcast en audio, yo todo el feedback que pueda recibir sobre esos vídeos convertidos a audio, pues oye, yo encantadísimo, porque es cierto que bajé un poco la música respecto al vídeo de YouTube, que algunos también me dijisteis que estaba alta, pero es una forma también de aprovechar más el contenido, aunque a mí a día de hoy me interesan más las visitas en YouTube y sobre todo estos vídeos que van con imagen, que van con vídeos. Pues oye, lo suyo es verlos en YouTube. Y encima voy añadiendo dotes de edición a mis skills, a mis habilidades. Y vamos tratando de dejar ahí cada vez detalles un poquito mejores en los vídeos. Lo dicho, el vídeo de Dorian Finney-Smith, que tenéis también en audio, en Spotify y demás, retrasó el episodio un día, pero claro, tardé más de la cuenta en hacerlo. Todavía me estoy pegando con los vídeos, como sabéis, aunque estaba funcionando bien el vídeo, lo cual celebramos terminar el año técnicamente, porque claro, lo subí antes de fin de año. Celebramos terminar el año con un vídeo que tira mejor de visitas. Como os digo, estamos en esa etapa de probar mucho, de ir dando con la tecla, o ir dando a las teclas hasta encontrar el punto. Y claro, también pues ya diciendo, oye, pues tiene sentido, si vamos a revisar el año 2024, el año que ya hemos cerrado, ¿por qué no hacerlo en año nuevo? Que tampoco nos quedaba otra, ya os digo, después del vídeo de Finney-Smith. Os recuerdo, por supuesto, que este jueves tenemos a las 7 de la tarde hora española directo en el canal y vamos a tener también arreglada la sección Pick and Click, porque claro, la semana pasada yo terminé contento con cómo fue esa sección del directo en el que revisamos algunos clips y estuvimos viendo en concreto de el ataque sobre todo y la defensa de Minnesota. De hecho, de la defensa era solo un clip, si no me confundo. ¿Qué ocurre? Que los clips estaban con sonido. Yo cuando los metía en el OBS, yo ese sonido no lo escuchaba durante el directo. Y al día siguiente, cuando fui a resubir, tenía descargado el directo y fui a cortar la sección de Pick and Click para subirla a YouTube, ¿no? Y hacer una lista de reproducción y tener ahí todas las secciones, todos los vídeos de la sección, mejor dicho. Pues claro, me pongo a ver el directo y resulta que se escucha el audio del partido por encima de mi voz. Y como encima luego iba pasando la jugada o las había subido al 50% de velocidad, pues eso ya absolutamente terrible para la parte de audio. Pero bueno, ya os digo, esta sección solo puede ir a mejor, así que eso ya lo tendremos solucionado para este mismo jueves y también para cuando resuba la sección al canal. En fin, como en un día como hoy, 1 de enero, dices, ostras, ¿cómo cambia la vida, eh? Hoy casi me he despertado a la hora que me solía acostar en Nochevieja hace poquitos años, hace no tanto. Me consuela que con mis amigos va sucediendo exactamente lo mismo, es decir, no es el único al que me sucede, pero claro, hasta hace no tanto, Año Nuevo era un día de forma casi gratificante, tirado a la basura, ¿no? No hacía más que dormir, estar tirado en la cama, ver NBA, me ponía una película, beber mucho agua, por supuesto, ese día, y luego pues estás aquí con la familia en casa, comes con ellos, te juntas con los amigos por la tarde, recuerdas la fiesta de Nochevieja, pero claro, ahora ya no va así. Nos vamos haciendo mayores, los años pasan y en este caso termina el 2024. Y hoy tenemos el arrebujado NBA de lo que nos ha dejado tanto lo bueno como lo malo todo el año. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Y si estás preguntándote, oye, ¿qué narices es eso de arrebujado?
No tiene mucho misterio, todos los años es el tercero que lo hacemos. Hago una breve explicación, porque no tiene ningún misterio, sobre qué es esto antes de meternos en materia. Y ya os digo, es que no tiene mucho por detrás, es simplemente este resumen que realiza Spotify cada año y que tan viral y conocido se ha vuelto y que en tantos otros campos se replica el concepto del Wrapped Up de Spotify. Pues yo lo que hice fue poner Wrapped Up en el traductor de Google y me ponía arrebujado. Y dije, pues oye, aquí hacemos el arrebujado NBA, que lo que vamos a hacer es ir saltando de momentos memorables y épicos a otros terribles y dolorosos, porque así ha sido y así es el año en la NBA. Podemos hablar, por supuesto, de partidos y actuaciones. Aquí es cierto que van a quedar un poquito al margen, porque tenemos muchísimas, tenemos muchas que quedan en el recuerdo, partidos, como os digo, que han sido impresionantes. Alguno voy a mencionar, alguno va a salir, pero no va a ser, digamos, la parte principal de este resumen del año. Fijaros que una de las primeras cosas que he ido a mirar es la terrible racha de 28 derrotas consecutivas de Detroit Pistons, que forma parte de la temporada anterior, pero que dije, oye, me suena que fue más o menos por Navidades, por enero, cuando terminó, no recuerdo la fecha exacta. Pues fijaros, porque justo los Pistons rompieron la peor racha de la historia de la NBA, esas 28 derrotas consecutivas, justo la rompieron a finales de 2023, concretamente el 30 de diciembre, así que no entran en esta lista por los pelos. Sí que tenemos, por supuesto, esa racha de 15 victorias de los Cleveland Cavaliers para abrir la temporada, la segunda mejor racha de toda la historia para abrir un año, y que será recordado cuando se hagan listas, será recordado cuando otro equipo deje una gran racha, pero que no va a dejar tanto recuerdo. Por un lado lo entiendo, pero esto, si lo hubiese hecho cualquier otra franquicia, se hubiese hablado mucho más y se le hubiese dado mucho más bombo, pero como son los Cleveland Cavaliers, pues no se comenta tanto. Pero oye, ahí queda como uno de los momentos del año 2024, la impresionante racha con la que Cleveland abrió la temporada. Una de las actuaciones que sí he apuntado, por supuesto, por lo que fue y por todo el revuelo que hubo alrededor, fueron esos 73 puntos de Luka Doncic a Atlanta Hawks. Aquí ya le dedicamos un programa y hablamos sobre aquello. Pero fijaros que, dentro de que fue una actuación anotadora descomunal de Luka Doncic y una de las mejores de toda la historia del baloncesto, yo, por ejemplo, me quedo antes con el último triple-doble, el triple-doble de 40 puntos, que realizó contra los Golden State Warriors hace muy poquito. Un partido que ha sido de los mejores de los que llevamos de temporada, y en el que además Luka, bueno, rozó la excelencia, como ya en muchas otras ocasiones ha cometido, vaya, porque es muy habitual, ¿no? La frase de, es más habitual ver a Luka Doncic con un triple doble y brillando que en una mala noche. Pues esa es la realidad. Por supuesto, si hablamos de partidos memorables y partidos que sí que quedan en el recuerdo, porque además este es en el momento de la verdad, en los playoffs, esa remontada de Minnesota en el Game 7 contra Denver Nuggets. La mayor remontada de la historia en un séptimo partido. Y además, recordemos, en el campo de los Denver Nuggets, en el campo de los campeones. Ese partido sí que tiene que quedar en la memoria colectiva, y porque ha sido uno de los, aparte de más sorprendentes. Denver se iba bastante cómodo al descanso, luego se hunden por completo. Un partido que fue vibrante. Y por supuesto me tenía que apuntar. Aquí obviamente te puedes apuntar todo lo que quieras si hablas de jugadores, de equipos, si te pones a hablar de detalles de juego. Obviamente el nivel que estamos viendo de Nikola Jokic, si hablamos del 2024, tenemos que hablar que por mucho que hayan ganado los Boston Celtics el título de la NBA, es un año que vuelve a ratificar, tanto por lo que fue la temporada regular 2023-2024, como por estos primeros meses de 2024-2025, nos vuelven a confirmar que Nikola Jokic es el mejor jugador del mundo. Que, como digo siempre, ser el mejor jugador del mundo y llevarse el MVP a casa no tienen por qué ir, y no siempre van de la mano. Fijaros, porque también uno de los grandes recuerdos de este año, y ese sí que va a estar, por supuesto, en recopilatorios de jugadas de su carrera de Nikola Jokic, el brutal game winner que mete contra los Warriors desde el centro del campo, que además tuvo lugar el 5 de enero, es decir, bastante pronto en el año ya tuvimos uno de los momentos memorables
del 2024. Por supuesto, Nikola Jokic recogiendo su tercer MVP. Y veremos si en 2025 recoge el cuarto. Recoge el cuarto, que como ya hemos hablado, le metería en una lista, si ya está en una parte privilegiada de leyendas del baloncesto, le metería en una cumbre que muy poquitos llegan a alcanzar. Pero claro, no todo es luz y brillo en el año de la NBA. De hecho, también muy prontito en el año, tuvimos una de las grandes tragedias, si no la gran tragedia de la temporada en la NBA. La muerte de Dejan Milojevic, el exjugador, el asistente de los Golden State Warriors, cuando estaban cenando en un restaurante de Salt Lake City. Nos dejó imágenes muy emotivas, por supuesto, de todo el equipo de los Warriors, de cómo sufres una tragedia así en un momento en el que además estás cenando en un restaurante al que suelen ir los equipos NBA cuando se hospedan en Utah. Y de repente una persona de la que todo el mundo además hablaba maravillas. Yo es cierto que no le tenía tan manejado, sabía quién era porque estaba en el staff de los Warriors, exjugador también de, por ejemplo, Valencia aquí en España, pero que sí que es cierto que veías que todo el mundo que hablaba de él y todas las imágenes que proyectaban de Dejan siempre aparecía sonriendo y todo el mundo habló y hablaba maravillas de él. Y además no sonaban a, digamos, topicazos que se dicen cuando alguien fallece, porque no se habla, por norma general no se habla mal de una persona que ha muerto de forma trágica. Pero en este caso veías que sin conocerle te transmitían esa felicidad que irradiaba, esa pasión que tenía Milojevic. Sin duda uno de los peores momentos del año en la NBA en 2024, 17 de enero, cuando fallecía el asistente de los Warriors. También la temporada nos ha dejado momentos tristes o momentos que te rompen el corazón cuando los estás viendo, aunque sean mucho más simples, por supuesto, mucho más pequeños y menos dramáticos que una tragedia como la de Milojevic. Recuerdo, por ejemplo, un jugador que además a mí me gusta, Wendell Carter Jr. Recuerdo una imagen suya llorando en el banquillo de Orlando después de volver a hacerse daño en otra acción, en un partido además en el que Dallas está pasando por encima de los Magic. Wendell Carter Jr. se hace daño, necesita ayuda para poder ir al banquillo y ahí se rompe con su cabeza entre las rodillas, con una toalla por encima y con sus compañeros arropándole. Lleva una temporadita muy complicada con las lesiones y solo él sabe lo que está sufriendo, lo que está pasando, ¿no? Todos esos problemas y lo mal que lo pasas cuando ves que no puedes jugar y que tu cuerpo no te deja. Pues recuerdo esa imagen cuando estaba haciendo memoria sobre el año 2024. Era uno de los recuerdos que me venía a la cabeza. Wendell Carter Jr. roto y llorando en el banquillo de Orlando. Y no era una lesión terrible, no era una lesión como la de Taylor Hendricks, que es una de las peores que hemos vivido en la temporada, en el año NBA. No era una lesión aparatosa, no, al contrario, era una lesión pequeña, incluso imperceptible en el momento, porque no parece incluso, ¿no? Hasta que ya su compañero no le agarra más de la cadera, no caes en que dices, ostras, se ha hecho daño. Y al final, cuando un jugador está peor y juega menos, tiene menos consistencia, no deja la aportación que solía dejar, también se habla menos de él, cae del foco mediático, pierde minutos, pasa unos años complicados. Siempre hay jugadores que están así. En todas las categorías y en todas las posiciones. Obviamente los de la NBA tienen más relevancia pues porque están en la NBA, lógicamente. Pero pues no deja de fastidiar, ¿no? Ver a una persona que le gusta el baloncesto, que está al máximo nivel, que ha llegado a la NBA, no poder jugar. Y además en este caso un jugador que no hablamos de un veterano que esté roto tras 1000 batallas, no, al contrario. Y un jugador que encaja muy bien para lo que necesita Orlando en el 5, con Paolo Banchero al lado, pero últimamente las lesiones no le dejan avanzar. Hemos tenido, por supuesto, también historias fascinantes, y una de las mejores, aunque sea también más reciente, pero Yuki Kawamura se merece un lugar en este año 2024. Un tipo tan bajito como carismático, un tipo que se ha ganado el corazón del aficionado de los Grizzlies y que, oye, es una de esas historias
muy bonitas que te deja la NBA y que además el tío es que es un auténtico jugón, es decir, está en la NBA por méritos propios, no es simplemente, oye, vamos a ver si con este japonés podemos vender. Claramente no, es cierto que juega muy poquito, pero cuando le ves en acción dices, es que este tío derrocha calidad y talento por todas partes. Algo que si nos llegan a decir cuando LeBron James empieza su carrera, yo no hubiese entendido nada, lógicamente era muy pequeño, pero imaginad que nos hubiesen dicho que LeBron James iba a romper en el mismo año la barrera de los 40.000 puntos, primer jugador que la supera, y el cumplir 40 años, nos hacemos todos mayores. Yo ya no salgo en Nochevieja y LeBron James sigue siendo uno de los mejores de la NBA. Siempre hay rangos y rangos. Honestamente, no meto tanto lo de LeBron y Bronny, que por supuesto es uno de los momentos del año. Primer padre e hijo compartiendo cancha. Fuera, por supuesto, de típicas bromas de, bueno, Luka Doncic juega y ha coincidido en cancha con Devin Booker, ¿no? Y cosas de estas. Lo de Bronny y LeBron sabíamos que se iba a dar. Es un poco como lo de los 40.000 puntos y los 40 años. Pero, bueno, es cierto que te deja el momento, te deja la imagen, pero tampoco me mueve demasiado, tampoco me fascina, ¿no? Sí que hemos tenido también momentos emotivos, ha sido un año de bastantes momentos emotivos en la NBA y uno de mis favoritos es cuando James Harden se sitúa como el segundo máximo triplista de todos los tiempos, en un partido además contra los Golden State Warriors. Supera a Reggie Miller, se queda detrás del insuperable e inalcanzable Stephen Curry, y vemos un momento muy bonito de Curry reconociendo a James Harden, ¿no? Además, dos jugadores que han tenido batallas tensas e intensas, han tenido cruces en playoffs, y les vimos compartir un momento muy bonito. Además, Curry haciendo el gesto, ¿no? Le ves emocionado, ¿no? Le ves verdaderamente excitado por James Harden, como le reconoce, nos dejan un momento muy bonito. Hay dos leyendas y que es evidente que la cara de la revolución del triple en el baloncesto es Stephen Curry. Y una cosa es la conversación a nivel de público, de cómo llega todo esto a la gente, y evidentemente el único rostro, o el rostro que hay en la revolución del triple es Stephen Curry. Y a nivel de masa, mucha gente incluso diría que Klay Thompson es el segundo. Pero la realidad es que hay muchos más actores. Se puede meter, por supuesto, y hay que meter a Daryl Morey, ¿no? Con la analítica en Houston Rockets. Y ahí no hubiese sido posible todo eso sin la figura de James Harden, sin el rey de los stepbacks. Te guste más, te guste menos. Pero parte de esta evolución hacia el triple, uno de los reyes del triple, es sin ninguna duda James Harden. Sí, Stephen Curry es el mejor tirador de toda la historia. Es el jugador al que tantos niños miran y admiran y quieren convertirse en él y lanzar triples como lo hace Curry. James Harden levanta pasiones, no tantas, porque Curry solo hay uno. Pero hay que darle reconocimiento a James Harden como ese otro rey del triple, y si alguno no lo hace, pues ya Stephen Curry lo hace por nosotros. Un momento muy bonito. También la retirada de dorsal de Vince Carter en Toronto. Sabemos que además Vinsanity, que fue una revolución en su época en los Raptors, también salió de aquella manera. De Toronto. Fue un cierre muy complicado para una etapa que es una de las mejores del baloncesto en Canadá y evidentemente la etapa más brillante a nivel individual del baloncesto de Vince Carter. Por eso ver una ceremonia en la que ambas partes se reconcilian, en la que Vince Carter está emocionadísimo desde el minuto 1 y regalándonos además unos memes fantásticos, ves verdaderamente a Vince Carter muy emocionado en Toronto, ¿no? Y yo creo que él necesitaba algo así, como digo, después de una salida que fue tan complicada e incluso diría traumática de los Raptors, ¿no? Uno de los momentos del año, sin duda. Carter y su retirada. Como digo, los memes han sido fantásticos. No ha sido la única que hemos tenido. También la de Dwayne Wade en Miami. La de Tony Parker subiendo al cielo de Texas en San Antonio. Una que me gustó mucho, por supuesto. La de Amar'e Stoudemire en Phoenix. Me gustó mucho verla, ¿no? Como fan de los Phoenix Suns, Amar'e Stoudemire es uno de mis jugadores predilectos. Un jugador que me encanta, que me fascina. Y que ojalá hubiese podido ganar un título, por supuesto, con los Suns y que las lesiones le hubiesen respetado
un poquito más en los Knicks. Unos Knicks que, por cierto, se puede hablar otro día, podemos debatir otro día de si hicieron bien vaciando medio equipo por Carmelo Anthony. Y ojo, no pretendo poner la diana sobre Carmelo, pero el proyecto pintaba muy bien hasta que llega Anthony y luego es cierto que por diferentes motivos no terminan de convertirse en un candidato. Una historia que me ha gustado también de este año es la de Quincy Olivari. Quincy Olivari, el jugador que está con contrato dual en Los Ángeles Lakers, que juega muy poquito, no sé si lo he mirado antes, 1 o 2 partidos creo que ha jugado esta temporada, pero está en la G-League haciéndolo muy bien. Tiene una historia muy bonita cuando se enfrentan a los Warriors, que acaba Olivari llorando en rueda de prensa, está emocionadísimo, le ves llorando a rienda suelta. Empieza a hablar de cómo pues él ha sido durante toda su vida fan de Stephen Curry, de cómo Stephen Curry ha venido después del partido y le reconoce que es fan de su juego, que le ha estado viendo. Se ponen a hablar, le firma la camiseta, luego en la parte de atrás le regala sus zapatillas, mantienen una conversación. Y ves a Quincy Olivari llorando, te cuenta que él creció como fan de Stephen Curry. Que claro, que para él vivir ese momento que es impresionante. Un Quincy Olivari además que a muchos fans de los Lakers les gusta más que a Bronny James. Todo hay que decirlo, Quincy Olivari, que obviamente está más hecho que Bronny James, y tiene un lanzamiento que si Bronny tuviese, probablemente sus proyecciones en carrera NBA serían mejores. También es cierto que Olivari cumple 24 años el mes de mayo, es decir, es un jugador ya para los estándares tan criminales de la NBA con aquel jugador que sea un poquito mayor y haya que desarrollarle. Quincy Olivari está ahí al límite prácticamente. También un día que me he apuntado vais a decir qué cantidad de historias de Los Ángeles Lakers, pero es que al final es evidente que de estas cosas se habla más y quedan en el recuerdo. Si Quincy Olivari no hubiese jugado en los Lakers, esto probablemente a lo mejor ni saldría en este episodio porque no hubiese conseguido tanto revuelo mediático. Seguro que ha habido otros jugadores a los que Curry les ha confesado que es fan de su juego, que han tenido ahí un momento que han intercambiado pues una conversación, algunos regalos, y no lo hemos sido o no ha salido tanto a la esfera pública. No hay que ser tampoco, si alguno dice, estoy de los Lakers, bueno, es que es normal, es que interesan mucho. Y como os decía, el día más caliente de Dalton Knecht, cuando estaba en el punto más álgido su irrupción y era uno de los nombres que se estaba diciendo, oye, este chico, ¿qué sucede? ¿Qué robo han hecho Los Ángeles Lakers? Bueno, le vimos empatar el récord de triples para un rookie en un partido. Y debo decir que meto esto sobre todo, aparte de porque Dalton Knecht es un jugador muy estético, porque en sí, ver esa actuación, aunque la defensa de Utah ese día fue horrorosa, me dicen que el planteamiento está hecho a propósito para tanquear de cara a hacerse con Cooper Flagg, y me lo creo perfectamente. Eso y días en los que Lauri Markkanen, de forma sorprendente, es el 4º o 5º jugador del equipo en lanzamientos, que dices, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Es tanking encubierto? Pues lo mismo ese día con Dalton Knecht fue igual. Pero como digo, empató el récord de triples para un partido y es que es una actuación, ver a Dalton Knecht jugar mola mucho, es muy divertido ver a este tipo en acción, es muy completo. Bueno, pues Dalton Knecht con esos 9 triples empató el récord que también vimos esta temporada. Lo había empatado nuestro amigo Keynote George en febrero con Utah Jazz. Precisamente 9 triples anotados. Y aquí lo curioso es que ambos, tanto Knecht como George, empataron el récord que ya existía de 9 triples y se lo empataron a 2 rookies de Dallas. A 2 rookies de Dallas que pues también comparten ese mérito de 9 triples en un partido siendo novatos. Claro, lo obvio es pensar que como cada vez se tiran más triples, uno de ellos dos es Luka Doncic y el otro pues a saber quién puede ser, ¿no? Pero no es Luka Doncic, fijaros, es Yogi Ferrell, que lo hizo en 2017, y Rodrigue Beaubois, que lo hizo en 2010. Rodrigue Beaubois. Este jugador hubiese hecho carrera NBA muy interesante. Me hubiese gustado verle en Estados Unidos con más continuidad, de no ser por las lesiones. Otro de los momentos más llamativos del año ha sido el tema de lo de las estatuas, ya que hay que hablar de esta cuestión. ¿Qué narices pasa con las estatuas? La de Allen Iverson, la de Dwayne Wade, ¿son así de feas de verdad? ¿O es porque las estamos viendo a través de vídeo? Y hay algo de los ángulos del material que nos engaña.
Pero claro, cuando veo una escultura renacentista, que en su amplia mayoría las he visto en imágenes o en vídeos, no pienso eso. Es que da la sensación de que están mejor hechas las estatuas del año 1700 que las del 2000. ¿Qué está pasando con las estatuas de la NBA? Aquí hay un melón para abrir porque o no están seleccionando bien los artistas, o se están equivocando en el concepto, o porque no creo que por falta de recursos sea. Pero ya van varias estatuas, en general en el mundo del deporte, que salen y son terroríficas, terroríficas. Te dicen eso de, no, en persona se ven mejor, el jugador ha quedado satisfecho. ¿Qué va a salir a decir Wade en su rueda de prensa? No, es que no me gusta. Pues quedaría un poco extraño. Otro de las cosas que más me ha gustado de la temporada, sin duda, y que es siempre muy emotivo verlo, es ver las vueltas de jugadores. Ver a una leyenda de un equipo regresando a la cancha que un día fue su hogar, e incluso después de haber terminado o haber tenido un fin un poco más amargo, regresar y ver cómo la gente te guarda mucho cariño por los servicios prestados. Este 2024 lo hemos visto sobre todo con Damian Lillard regresando a Portland, con Klay Thompson volviendo a Golden State, muy diferentes los rostros de uno y otro en las vueltas a sus hogares. Más satisfacción quizás en el rostro de Klay, quizás él sí que lo necesitaba más después de la salida de los Warriors. Y en menor medida también, pero oye, son figuras importantes, lo han sido para sus equipos. Pascal Siakam en Toronto, recordemos que ganó un anillo con ellos. Bradley Beal a Washington también. Pero si un movimiento ha marcado este 2024 de forma indiscutible ha sido ese traspaso de Karl Anthony Towns y Julius Randle. Por supuesto con la vuelta de Towns a Minnesota, una de las más especiales, ¿no? Tantos años allí, tantas conexiones, tantas relaciones, tantos altibajos, tantos momentos personales duros. Recordemos todo el drama que ha vivido familiar Karl Anthony Towns en una ciudad más acostumbrada a los fracasos deportivos de los Timberwolves que a tener un All-Star durante tantos años en su franquicia. Y sobre todo, claro, todo esto relacionado con la irrupción de Minnesota en playoffs. Y de esto sí que quiero hablar, porque es uno de los puntos álgidos de la temporada. Por supuesto con la irrupción de Anthony Edwards, pero no solo por eso, sino porque verdaderamente ver a los Timberwolves en playoffs, en primera y en segunda ronda, creo que ha sido uno de los ejercicios más interesantes y más disfrutables de todo el año en la NBA. Primero porque asfixiaron a Phoenix, asfixiaron a los Suns, no les dejaron, ni levantar la cabeza y se aseguraron de que estuviesen muertos en el suelo antes de marcharse. Y luego, por supuesto, por transmitirnos por primera vez que los Nuggets de Nikola Jokic verdaderamente son mortales. Es que este equipo de Minnesota, en esa segunda ronda de playoffs, es el primer equipo al que le vemos de verdad cargarse la mítica jugada de los Denver Nuggets que termina con ese alley-oop de Jokic a Aaron Gordon por línea de fondo. Fue tremendo, ¿no? Fue tremendo ver a ese equipo de Minnesota. Luego es cierto que en finales de conferencia se quedaron un poquito más... Les faltó algo en finales del oeste. Potencialmente la mejor temporada de la historia de la franquicia y que termina después con ese traspaso de Towns y Randle. Creo que en Minnesota, de hecho, los ejecutivos están diciendo... ese ejecutivo al que tanto idolatramos en los pasados playoffs, Tim Connelly, está diciendo... A lo mejor no tenía que haber movido a Towns, por mucho contrato feo que fuese. Probablemente se arrepienta de la decisión que tomó. Si hablamos de momentos bonitos, por supuesto, después también de mucho dolor en este caso, otra de las vueltas, aunque no es a un antiguo pabellón, casi lo parecía por el tiempo que llevaba sin pisar cancha en un partido oficial, 2024 nos regala también la vuelta de Lonzo Ball al parqué. Y como ya hemos comentado aquí, muy probablemente nunca veamos a un Lonzo jugando otra vez minutadas y siendo un jugador súper relevante para sus equipos, pero ojalá pueda reconstruir su carrera hacia un veterano muy útil. Y ahí lanzaba en su día la comparación de Son Livingston y me parece muy acertada en cuanto a minutos que puede aportar de calidad durante muchos años a un equipo de playoffs, a un equipo incluso contender, ¿por qué no? Y que esos minutos sean de verdadero impacto. Pero entender que la carrera de Lonzo Ball, después de 2 años prácticamente fuera, muy probablemente no le vaya a dar para ser de nuevo titular con mucho minutaje y todo lo que ello conlleva.
Hemos tenido, por desgracia, muchas lesiones. Muchas. Os hablaba antes de la de Taylor Hendricks, que ha sido una de las más horribles que hemos visto. La tuvimos, la sufrimos esta temporada. Pero hemos tenido bastantes. ¿Qué ocurre también? En la NBA tenemos caídas feas, golpes complicados, aterrizajes durísimos. Todas las noches prácticamente, todas las semanas tenemos. Por el nivel de intensidad, de competitividad, de despliegue físico. Por accidentes que suceden y que son, por desgracia, parte del deporte. La lesión de Lillard en playoffs contra Indiana. La de Haliburton contra Boston también. Muchas torceduras de tobillo, lógicamente. Porzingis, protagonista de unas cuantas, diría. Marcus Smart, tiempos complicados. Tuvo una muy fea, pero muy fea. Y en general, una etapa en Memphis complicada por las lesiones. Paolo Banchero y Franz Wagner, los dos también con lesiones complicadillas en este inicio de temporada, en este final de año. Lo mismo para su hermano Mo Wagner. Problemas de lesiones en Orlando. Año difícil también para Bradley Beal, ¿no? Lo fácil, y yo lo entiendo también, es criticar que las cosas en Phoenix pintan muy mal. La plantilla más cara de la historia de la liga. La plantilla más cara de la temporada, por supuesto. Y están fuera de playoffs. Estamos fuera de playoffs. Tiene que ser difícil para Beal, después de unos últimos años en Washington donde no competían, donde él no jugaba. Llega a Phoenix a la gran oportunidad de competir de verdad en su carrera, de jugar al lado de Devin Booker y de Kevin Durant, de formar uno de los teóricos últimos Big Threes de 3 contratos máximos, y no está funcionando la cosa. Está yendo muy mal. Y en concreto una gran parte pasa por que el rendimiento de Beal, su encaje, su consistencia no se ajustan al contrato que tiene. A ese contrato que le firmaron los Wizards, pero que trajeron los Phoenix Suns. Y claro, para él tiene que ser muy difícil ver que, aparte de todas las críticas que llegan, y tiene sentido también que los fans critiquen, tiene que ser difícil decir, oye, es que mi cuerpo no me da. Y no me lo está permitiendo desde hace ya un tiempo. Joel Embiid, por desgracia, un habitual en estas listas. Ja Morant, al que uno de mis deseos para 2025 es que sin duda podamos ver con más minutos y con más regularidad, que pueda ir poco a poco soltando la rienda que Memphis tiene puesto a su principal perro y que podamos ver todo lo que nos ofrece. A Kawhi Leonard me temo que ya ni le cuento. A Kawhi Leonard os diría casi que le tenemos que contar cuando regrese, que de normal no está. Chris Middleton, otro que lleva un tiempo fastidiado, que en el 2024 le hemos visto muy poquito. Será 2025 el año de su confirmación de que vuelve. Ojalá. Fijaros, otro caso muy llamativo es Terry Rozier. Antes de salir de Charlotte tuvo ahí alguna lesión fea, pero había ofrecido un muy buen rendimiento en los Hornets. Yo confiaba mucho en su traspaso para Miami. Ha tenido también ahí alguna lesión, pero no le hemos terminado nunca de ver ni a un 60-70% de lo que era en su versión de Charlotte. Una lástima y un golpe complicado para Miami, porque era un jugador que venía a revitalizar el proyecto, no como una gran estrella, pero sí como un jugador de rendimiento cuasi all-star. No lo ha ofrecido. También una de las más feas, la lesión de Sengun a final de temporada. Luego vimos a unos Rockets disparados y al Jalen Green más endiablado de su carrera. No creo tanto que por la presencia o no de Alperen Sengun, evidentemente le vino bien, pero me refiero más a la parte de meter los tiros. Pero la lesión de Sengun fue fea. Además de esas que dices, joder, con la temporada que estaba haciendo, termina contrato, bueno, es jugador rookie, evidentemente, le queda un año más, tiene que cerrar la renovación. Esperemos que no sea muy fea. Por suerte ha podido volver y está dejando un rendimiento de All-Star en Houston. Me ha apuntado también unas cuantas peleas y piques, porque hemos tenido, como siempre, lógicamente. Además, en las últimas semanas hemos tenido unas cuantas. Pero fijaros, me quedo con un detalle reciente de un jugador del que soy muy fan, pero que le gusta en ocasiones pasarse un poco de la raya, y también por la reputación que tiene, por el respeto que se ha ganado, él se puede pasar de esa raya con más facilidad que otros. Y es que en uno de los últimos partidos de D'Angelo Russell con los Lakers, jugando contra San Antonio Spurs, nos dejaba una acción en la que defendía a Chris Paul a toda cancha. Chris Paul le saca el codo antes de empezar a botar, le pone un codo en la cara. Se escuchan algunos abucheos y desde el banquillo de Lakers hay como gestos de, oye, ¿no vas a pitar nada? Efectivamente, no pitan nada. Y cuando están llegando al medio del campo, D'Angelo Russell se ha recompuesto, le mete un golpe a Chris Paul.
señalan la falta, no sucede nada, ¿no? Pero bueno, son intercambios y señales del deporte. D'Angelo Russell se lo dice a los árbitros, dice, oye, me has pitado esta, pero ¿qué pasa con la de antes? Yo le estoy dando porque se la estoy devolviendo. Y esto es muy del deporte. Y más todavía de la cultura que hay en Estados Unidos, con el trash talking, con la intensidad. Y yo en ese sentido, en muchas ocasiones, soy partidario del, mientras no sobrepases un límite, que también hemos visto allí cómo se sobrepasa en varias ocasiones, dar margen, dar rienda. No tratar de encorsetar a los jugadores, no tratar, que en muchas ocasiones sucede desde los árbitros, el hecho de un árbitro que evidentemente está también con adrenalina, está metido en el partido, corriendo, sudando en una situación de tensión, pretende en muchas ocasiones que los jugadores, cuyo nivel de intensidad de adrenalina es muchísimo más elevado, sean actores sin sentimientos ni emociones, que repriman todo lo que están sintiendo cuando están jugando el partido. Pues aparte de que eso es absolutamente inviable, es que a largo plazo es negativo. Es negativo. De hecho, suele ser mejor cuando permiten cosas a nivel general, tanto en los contactos como en ciertos piques. Primero porque creo que funciona mejor y en muchas ocasiones se ven piques que son piques normales y naturales del deporte, y más cuando estamos hablando del nivel máximo de exigencia, unido también a la cultura que os decía de trash talking que hay en Estados Unidos y que no es la misma a la que tenemos en FIBA, en Europa. A mí me gusta que dejen manga ancha. Un buen ejemplo, por ejemplo, de mal hacer de los árbitros, pero de un jugador pasándose, lo tenemos en Fred VanVleet este año. Un día en el que pues, los árbitros hacen de estas cosas que dices, ¿qué acabas de pitar? No tiene ningún sentido lo que has hecho. No una acción, sino una con la otra, en fin. No tenía sentido. Es cierto que VanVleet lo hace mal y termina pues señalando a los árbitros y gritándoles en su cara. Pues ¿tiene razón Fred VanVleet? Claro que tiene razón. Tiene toda la razón del mundo. Y ahí los árbitros están cargando un partido de baloncesto y no hay nada peor que un árbitro protagonista en el ámbito del deporte. Es una cosa terrible, es de lo que más puede ensuciar un partido y una competición. Pero claro, si le apuntas con el dedo y le dices palabras que no voy a reproducir, en parte por si no me dejan monetizar esto, pues pierdes ahí la razón, por desgracia. Otra, por ejemplo, mala de los árbitros, y esta me parece un ejemplo perfecto. Teníamos a Karl Anthony Towns, además es de esta temporada, Karl Anthony Towns y Mo Wagner picándose, devolviéndose el uno al otro en la cara, una serie de aplausos de estos intensos que les gusta dar allí, que dices, no han hecho nada, no está pasando nada, están los dos picados, metidos en el partido, están a tope, el nivel de contacto que vemos, aparte de la velocidad en la toma de decisiones y de la velocidad del juego, para mí los dos aspectos que más definen el ir subiendo de categoría, el ir viendo cada vez un baloncesto de mayor nivel, es la velocidad del juego, la velocidad de toma de decisiones y el nivel de contacto que hay. El nivel de contacto es una locura. No me acuerdo quién de los dos aplaudía primero y luego el otro le devuelve el aplauso. Pero los dos ves que no están enfadados, no se encaran, no hay ninguna situación tensa. Es un pique sano, están los dos metidísimos en el partido. Y coge el árbitro y señala doble técnica. Te estás cargando el momento del partido. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que por normativa va así. Pues la normativa está mal. La normativa está mal entonces. Tenemos también, por supuesto, el caso de Mike Brown, quizás también condicionado por la frustración general que había en Sacramento. Quizás a lo mejor ya había tenido conversaciones con el propietario de, oye, o la cosa se empieza a redirigir o el que tiene más opciones de irse eres tú. Le vimos un día, picarse bien, pero bien con el árbitro, gritándole a la cara. Terminó expulsado, por supuesto. Otras de las que me gustó, como de tíos así tenaces, el pique que nos dejaron Finney Smith y OG Anunoby la pasada temporada. En un bloqueo ahí se empujan, se quedan, Finney Smith le mete un golpe, se quedan así. Es muy NBA. Es muy NBA. No significa esto que tú tengas que ponerte a hacerlo aquí jugando en España, porque como os digo, el baloncesto, aun siendo el mismo deporte, se entiende de forma completamente diferente según el país y el continente en el que lo estés jugando. Entonces no hay que reproducir o replicar eso, esa parte no, porque no tiene sentido aquí, porque el trash talking no es el mismo, no existe a nivel cultural como existe allí en Estados Unidos. Es una concepción diferente y volvemos a otra diferencia fundamental. Estamos hablando del deporte de élite.
no de tu partido de los chavales del sábado, por supuesto. Y otra que me gustó mucho, que además es ejemplo perfecto, este es un ejemplo perfecto de dejar vivir un momento de tensión con un buen trabajo de los árbitros. Un partido de Oklahoma y Houston de esta temporada, un partido además muy disfrutable, entre dos equipos con mucho físico, con mucho talento, muy jóvenes. Veíamos un partido apretado a 50 segundos del final y realmente no pasó nada. Es decir, no hubo empujones, hubo agarrones, hubo demás, pero no hubo sensación de peligro, ¿no? De hecho, en parte se aumenta mucho todo porque Jabari Smith llega para intentar separar y se mete por ahí en medio y empuja más gente y eso añade más tensión, salta la seguridad de ambos equipos, pero veis que no pasa nada y a los 10-15 segundos de tensión, cuando dices, estás en el momento de ¿va a haber una pelea o qué va a pasar? Hay un momento en el que ves a los protagonistas riéndose. Dillon Brooks, por supuesto, por el medio, pero les ves riéndose, ¿no? Ya se ha pasado el momento de tensión, se están agarrando todos, sueltan la tensión, se ríen y dicen, venga, vamos a jugar. Son los primeros que les dicen a los árbitros, oye, no ha pasado nada. No ha pasado nada, estamos compitiendo, estamos con mucha intensidad, con mucha tensión, quedan 50 segundos, queremos ganar el partido. Bueno, pues ya está, no ha pasado nada. Y lo hicieron muy bien los árbitros, revisaron la jugada, vieron que no había sucedido nada antideportivo, se marcó salto y listo. Muy bien ahí, por ambas partes. Se podría hacer una parte de Draymond Green, pero en esta ocasión prefiero no hacerlo. Empezamos el año con buenas energías y confiamos en que veremos en 2025 a un Draymond Green más controlado. En parte también por algo que ya hemos hablado. Draymond Green va a ser importante en los Warriors hasta que su rendimiento decaiga. Si su rendimiento decae, que ya lo está haciendo desde hace tiempo, si su rendimiento decae, pero él mantiene el grado de salidas de tono habituales de Draymond Green, no se las vas a permitir igual que si las permitías al Draymond Green Prime o al Draymond Green Post Prime, que ya fue hace unos cuantos años. Pero tiene que ir controlando este tipo de cosas. La última fue la de agarrar del pie a Sakidi, que además estuvo bastante fea, porque es cierto que parece que le hacen falta, no la pitan, y él lo que hace es responder agarrando del pie a Sakidi y, bueno, pues tirándole al suelo. En fin, muy Draymond, no sorprende. La de Navidad ya es que ni la de Navidad contra Dalton Canet y Rui Hachimura ya ni la cuento. Ya hemos normalizado estas cosas con Draymond Green. Si lo hace otro te sorprende. ¿Qué está haciendo? Lo hace Draymond Green, te parece suave. La jornada de Navidad, de lo mejor del año sin ningún tipo de duda. Es buenísimo y fantástico que hayamos tenido una jornada de Navidad como la de este año. Ya lo comentamos el otro día, pero es muy necesaria que llegase así, tras tanto debate últimamente, ¿no? Del estado de la NBA y sobre todo con las audiencias que llegó. Datos de audiencia fantásticos en la televisión de Estados Unidos. O sea que, buenísimo. Otra cosa que quiero destacar es la apuesta personal de Gerson Yabusele. Gerson Yabusele se ganó, después de muchos años de trabajo, pero el escaparate de los Juegos Olímpicos de París le permite la oportunidad, y en parte también ese mate a LeBron James, le permite el volver a Estados Unidos. El renunciar a su contrato con el Real Madrid para firmar un mínimo de veterano con Philadelphia 76ers. Es decir, tú no estás en ese momento mirando por la economía a corto plazo. Quieres volver a la NBA para intentar sacar el contrato el siguiente verano. Y la apuesta le está saliendo muy bien a Yabusele. Mark Stein ya confirmó hace unas semanas que no iba y no va a salir traspasado de Filadelfia. No tendría ningún sentido, salvo que haya un acuerdo así muy grande donde le metas y saques algo de verdadero valor, pero no tendría sentido. Está funcionando muy bien el jugador francés y su apuesta, de momento, le está saliendo bien. Queda mucha temporada, que no se lesione, por supuesto, es un momento clave de su carrera. Vamos a ver rendimiento en playoffs y luego cuánto dinero le pueden ofrecer en verano. Pero desde luego, de momento la apuesta está funcionando. Mucho peor sería que estuviese en el banquillo sin jugar. No lo está haciendo. Y se ve además que muchos en los Sixers están muy subidos en el carro de Yabusele. Deja el otro día un matazo brutal sobre Deni Avdija, pero brutal. Y en una jugada posterior, creo que es posterior, postea a Toumani Camara, un muy buen defensor, pero claro, Yabusele por tamaño se lo come, le postea y tú ves ya según le está empezando a postear ya hay compañeros de Filadelfia de pie en el banquillo, sacando los brazos y están ya celebrando la jugada porque saben cómo va a terminar. En cosas negativas y sobre todo demasiado para lo que ha sido hasta ahora, el concurso de mates. El concurso de mates de 2024. Fijaros
que hasta he tenido que buscar en Google quién ganó el concurso. No me acordaba de primeras. He dicho, ¿quién ganó el concurso de mates? Y eso que no sale ayer, imaginaros. Imaginaros. Y al final lo triste de todo esto es que el concurso de mates lleva unos años en clara decadencia. Lleva unos cuantos años que la sensación es esa. Con lo que ha sido esto. No es algo nuevo, no es algo exclusivo del 2024. Pero me temo que es algo que se va a repetir en el 2025. También en el ámbito del All-Star Game, este año 2024 tuvimos la primera vez que el partido de las estrellas, un equipo superó los 200 puntos en el marcador. Tuvimos victoria de la conferencia este por 211 a 186 puntos contra el oeste. He visto por ahí gente que lo destacaba como algo positivo, pero ¿cómo vas a destacar esto como algo bueno? Si el All-Star en general está perdiendo una enorme capacidad de atracción hacia la gente. No puedes celebrar esto. Esto en este contexto no es algo positivo. En fin, otra cosa muy positiva, y como tal no es de un jugador de la NBA, sino una jugadora de la WNBA, pero que ha trascendido, que ha ido más allá, el efecto Caitlin Clark. Cuando hablamos aquí de esas figuras que son necesarias para hacer crecer el deporte, al igual que fueron esenciales Magic Johnson y Larry Bird, su rivalidad en los 80, al igual que fue fundamental Michael Jordan, muchas veces una figura especial y elegida, tocada con una varita, te permite cambiar por completo el signo de un deporte. Y en este caso el baloncesto femenino tiene en Caitlin Clark, y la WNBA tiene en Caitlin Clark, un foco mediático que va más allá de la propia liga, más allá de la WNBA. Figuras que atraigan a las masas, que hagan que las masas vean esa competición. Una competición que si no estuviese esa figura de normal no estarían viendo. Lo que hablamos siempre, pues Caitlin Clark es esa figura para la WNBA. Por supuesto, el título de Boston. ¿Cómo no podemos hablar del título de Boston? De ese momento de Jason Tatum con su hijo en la celebración. El momento más especial. Trató de replicar a Kevin Garnett, trató de replicar a Kobe Bryant. No. Tienes que dejar tu único momento. Y lo dejó con su hijo. El único momento que no trató de copiar. Aunque Rayon Rondo y la celebración con su hijo en las finales de 2020 creo que estará por encima siempre de la celebración de cualquier jugador con su hijo. Por supuesto también el título de los Celtics, hay que destacarlo de nuevo, porque permitió que la franquicia verde se posicionase de nuevo como la más exitosa de la historia de la NBA. 18 títulos de campeones tienen colgados en el TD Garden. Y dentro del título de los Celtics, aunque podemos hablar también de que ganaron prácticamente sin Kristaps Porzingis, también lo que comento siempre, no hay garantías de que Porzingis vaya a estar en los próximos playoffs enteros, o te puede jugar todos los playoffs y lesionarse en las finales. Es decir, nunca lo sabes. La confirmación de Derrick White como una falsa estrella. En ocasiones sin el falsa incluso. Que llamarle jugador de complemento se queda ridículo ya para un jugador de estos. Pero aún así mi momento favorito es muy claro. No es un momento en particular. No es un jugador en particular. Son 2 días, aunque en verdad son más, pero el culmen son 2 días. La semifinal entre el Team USA y Serbia y la final de Estados Unidos contra Francia. Por el trance de Stephen Curry, por la remontada de Estados Unidos contra Serbia en el partido que menos merecieron ganar, pero en el que más tiraron de talento y de intensidad. ¿Cómo se notó la diferencia defensiva en el último cuarto? ¿Cómo se notó el cambio de actitud, por ejemplo, en Kevin Durant? Cuando aprietan siguen siendo los mejores, eso es indiscutible. Y a mí me encanta ver a este equipo en acción. Con sus virtudes y defectos, que los defectos, lógicamente, cada vez van siendo más notorios porque el resto del mundo va pillándoles poco a poco. Va pillándoles. Seguimos sin hacerlo. Pero a mí me parece fascinante, aparte de porque me encanta ver a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos, lo que hemos podido ver este año. Ha sido especial, ha sido diferente. Tener a LeBron James y a Stephen Curry celebrando juntos la victoria contra Serbia en las semifinales, ese momento en el que LeBron abraza a Curry, se pegan cabeza con cabeza. Por supuesto, Kevin Durant. Los 3 iconos de una generación. Son imágenes y momentos para la historia los que hemos vivido. No solo
de este 2024. Lo que nos ha regalado los Juegos Olímpicos de París, el Dream Team de esta generación, son imágenes y momentos para toda la historia del baloncesto. Es tremenda la cantidad de cosas que suceden en un año solo en la NBA, que al final hay muchísimas cosas en el mundo del baloncesto. La NBA tiene una posición dominante, por supuesto, pero es tremendo, ¿eh? Y he dejado muchas cosas fuera, no he metido todo. He tenido también que hacer criba y seguro que me he dejado cosas y que no me acordaré de muchas otras. Ya sabéis, ahí estoy pendiente de leeros y que me digáis, oye, pues para mí de este año esto ha sido muy positivo, muy negativo. ¿Podría haber metido más negativas? Probablemente. Pero bueno, en fin, un año en el que han sucedido, como ya os digo, muchas cosas. Y es cierto que este último que os relataba de LeBron y Stephen Curry en general, de la experiencia de ver al Dream Team de nuestra generación en París, ha sido mi momento favorito, que lo es. Pero hay otro más importante para mí. Sin ninguna duda, cuando tomé la decisión, hace algo más de 6 meses, de marcharme de DAZN, de apostar por todo esto. Sé que no es relevante en el calendario del baloncesto, pero lo es en el mío, por supuesto, y además por mucho. Diría que ya no solo dentro del 2024, que hay por supuesto, sino también para toda mi vida en general. Y ahí, si me acompañas desde hace poco o si me acompañas desde el principio, quiero darte las gracias, porque si no, todo esto caería en un saco vacío. Queda mucho, el camino es largo y ojalá cuando hagamos el arrebujado de 2025, todo esto en general haya ido a más y tengamos arrebujado para muchos años. A seguir disfrutando de estas fechas y nos vemos el viernes en el próximo episodio de The Hustle Podcast.